Buenas tardes, bienvenidos una vez más a las conferencias que organiza la Asociación de Hipatia. Y como ya sabéis, esta conferencia la va a dar nuestro invitado, Vicente Merlo, que va a tratar de los 3 yogas de la Bhagavad Gita: conocer, servir y amar. Presentaros primero a Vicente. Me ha sorprendido mucho su currículum, la verdad. Es doctor en filosofía, ha vivido mucho tiempo en la India, en un ashram. Fue socio fundador de la Sociedad de Estudios Índicos y Orientales, así como de la Asociación Transpersonal Española. Ha sido presidente de la Comunidad Internacional Sri Aurobindo, MIRA, y actualmente es presidente de la Asociación Akasha de Barcelona. Ha publicado, ya no sabemos decir 24 o más de 20 libros, y su último libro es este ensayo para una comprensión integral de la Bhagavad Gita. Como igual ya sabéis, Bhagavad Gita es el texto sagrado del hinduismo, el corazón del hinduismo. Es un libro muy especial en relación al yoga y habla principalmente de los 3 yogas principales: Jnana, Karma y Bhakti. Luego hay otros yogas que no son fundamentales, como el Hatha, el Kundalini, otras ramas. Y Vicente parece que en esta hora se ha centrado principalmente en estos 3 aspectos. La verdad es que el Bhagavad Gita, lo confieso, es un libro, a mí me ha costado un poquito. Mi pareja me lo regaló, un libro precioso, y me cuesta entenderlo. Entonces voy a agradecer un montón que Vicente nos explique las claves, el mensaje que dio Krishna Arjuna de las enseñanzas yógicas y filosóficas. Entonces creo que vamos a tener una tarde de mucho conocimiento. Gracias a Vicente y gracias a la asociación. Por mencionar de los libros que ha escrito, fijaros, desde el 2020 a 2022, los más recientes: El Yoga Integral de Sri Aurobindo, Buscadores de Sentido y la Guía del Explorador Psicoespiritual, Eres Inmortal, Experiencias cercanas a la muerte y un mapa del más allá. Este que vamos a hablar ahora, ¿no? Un poco el contenido: Ensayo para una comprensión integral, en el 2024. En el 2025, La reencarnación, un viaje a través del tiempo desde la antigüedad hasta nuestros días. Me ha llamado un poquito averiguando cosas de él, que escribió en el 2020, publicado en 2021, Del rap a la meditación, con tu hijo Elías. Sí. Me han parecido. Decías que así como los otros libros son un poquito más de la mente, fluías con el agua, y como si fuese el agua. Me ha gustado mucho leer sobre este libro. Y uno que te lo voy a coger es Meditar es descansar en el ser, que hablas de descansar. Me ha encantado ese concepto. Total, que vamos a tener una buena... Yo creo que vamos a aprender mucho con Vicente. Y nada, damos ya paso a la conferencia. Muchas gracias, Vicente. Pues muchas gracias, Mariló, por la presentación. Gracias a la asociación, se me escucha bien, creo, si no, lo acerco más. Es un verdadero placer estar en esta mi tierra. Lo que pasa es que yo nací en Valencia, pero llevo 28 años en Barcelona i ja el poc valencià que sabia se m'ha oblidat, o sea, catalanitzat massa y parlar en castellà. De hecho, nunca había hablado valenciano, como sabéis que aquellos de la capital solían hacer, y cuando fui a Barcelona, que encontraba en todos los institutos y escuelas y universidades a mullar la escuela en catalán, y ostras, pues voy a disimular y voy a decir que soy valenciano, el acento es un poco distinto, pero y parece que color. Así es que siempre es un placer estar por aquí. A Gandía, la verdad es que hace bastantes años que no venía. Cuando vivía en Valencia sí, pero desde Barcelona es más difícil, sobre todo antes de saber que existía esta fantástica asociación, a la que felicito por las actividades que he ido viendo que realizan, con un espíritu tan propio del karma yoga,
quizás también del Jnana Yoga y del Bhakti Yoga. Y gracias también por vuestra presencia a todos los que habéis venido. Dejadme que empiece contextualizando un poco la Bhagavad Gita, porque todo texto surge en un contexto. Y efectivamente, si uno va directamente a la Bhagavad Gita, sé que la mayoría estábamos acostumbrados a decir el Bhagavad Gita. Lo que pasa es desde que varios indólogos españoles, Óscar Pujol muy especialmente, Ana Gut y otros, trajeron el sánscrito y empezaron a dar clases de sánscrito o a escribir el diccionario de sánscrito como Óscar Pujol, nos dijeron, hombre, respetad el género, es femenino, decir las Upanishads y no los Upanishads, como creo que todos estamos acostumbrados a decir la Bhagavad Gita y no el Bhagavad Gita. Así es que sin ningún afán de academicismo, pero por respetar lo que los indólogos y sánscritistas nos decían, pues yo por lo menos me he ido acostumbrando a hablar de la Bhagavad Gita. Bueno, con las pocas personas que he hablado en el poco tiempo que llevo aquí, veo que está la sala llena de expertos en yoga, en Oriente y demás. Así es que espero que la parte del diálogo sea una parte importante del acto. Vámonos a la India. ¿Cómo entender lo que va a decir la Bhagavad Gita? Voy a intentar decir la menor cantidad posible de términos raros, porque a pesar de que he hablado, supongo que justamente con los que estáis más introducidos en el yoga, no quiero presuponer que todos estáis igualmente introducidos. Así es que algunos nombres imprescindibles. Los Vedas. Los Vedas es un conjunto enorme de himnos, es, digamos, la revelación, consideran ellos, es Shruti, que no es de pluma humana, bueno, de pluma sí, pero de inspiración no, y por tanto, a partir de su escritura, probablemente alrededor de 1500 antes de Cristo, antes de nuestra era más o menos, para el hinduismo posterior va a ser como la revelación fundamental que marca la ortodoxia. No se puede ser hindú si no se acepta la autoridad de los Vedas y no se acepta el sistema de castas, el sistema sociopolítico, como sabéis, preocupante y que a pesar de que oficialmente, desde que se consiguió la independencia de la India, quedó abolido el sistema de castas, los que habéis viajado a India veis que no está tan abolido, ni mucho menos. El sistema de castas lo menciono solo porque Arjuna, uno de nuestros dos protagonistas, pertenece a una casta determinada, la de los kshatriyas, que es la de los reyes, los príncipes, los guerreros en general, y de ahí que tenga un deber, dharma, específico, que es el combatir por el bien, por la justicia y por la armonía. De momento, los Vedas, como revelación primordial y autoridad fundamental de todo el hinduismo posterior, como himnos dirigidos a los devas. No nos confundamos, los Vedas son los textos, los devas demasiado frecuentemente se ha traducido por dioses y de ahí enseguida se empezó a pensar que había un politeísmo hindú, que creían en muchos dioses, Agni, Indra, Vayu, Surya, hasta que muchos dijeron, no hombre, no es más politeísmo que el cristianismo, por ejemplo, el catolicismo, que cree en ángeles, arcángeles. Por tanto, Kumaraswamy, un hindú importante, teóricamente, intelectualmente, propuso que los devas eran el equivalente a los ángeles y los Mahadevas a los arcángeles de nuestra tradición. Por tanto, hay un principio único, Brahman, o Purushottama, como veremos en la Gita, y los distintos devas no son dioses en el sentido de Dios único o monoteísta, sino que son principios, poderes, a través de los cuales se expresa ese ser único, esa realidad única, esa conciencia infinita, uno de cuyos términos sería el de Brahman. Pero los Vedas, la primera fase del hinduismo, es sobre todo una religión con mucho ritual y mucho mito.
lo dejamos de lado, no es lo que más nos interesa ahora, pero en los Vedas, esos himnos a los seres luminosos, como a mí me gusta traducir, o conciencias brillantes. Deva viene del verbo di, que significa brillar, resplandecer. Pues bien, comprendámoslos como seres brillantes, conciencias resplandecientes, con las que ya los primeros hindúes intentaban entrar en contacto a través de todo tipo de rituales y de sacrificios en el buen sentido de la palabra. Dejamos a los Vedas, o más bien técnicamente nos vamos a su última parte, que son las Upanishads. Los decíamos antes, ahora las Upanishads. Las Upanishads, que son no solo la última parte cronológicamente hablando de los Vedas, sino que constituyen también, considera la tradición hindú, el sentido último, lo más importante de los Vedas. Y ese ser el final en ambos sentidos de los Vedas es lo que se llama Vedanta, término que va a ser uno de los que más nos ha llegado a nosotros. Las posteriores escuelas de Vedanta tomarán como base teórica fundamental lo que dicen las Upanishads. Las Upanishads ya no son rituales que contienen mitos, sino que empiezan a esbozarse las primeras, yo diría, experiencias místicas y las primeras intuiciones filosóficas. No es filosofía todavía en el sentido occidental moderno, pero sí que están las primeras intuiciones que después los verdaderos filósofos y teólogos del hinduismo posterior van a desarrollar en sistemas filosóficos. No es lugar ni momento entrar en ese problema, porque muchos de los grandes pensadores occidentales nos han querido convencer de que en la India no había filosofía. Esto lo dijo Hegel, lo dijo Husserl, lo dijo Heidegger, y sin embargo hoy quien se lo ha tomado en serio puede afirmar que en la India sí que ha habido filosofía. Lo que pasa es que cuestionando la noción de filosofía que desde la modernidad occidental ha primado. Por tanto, tenemos los Vedas, tenemos las Upanishads que van a influir mucho en la Bhagavad Gita. Primera influencia importante que encontramos en la Bhagavad Gita, las Upanishads y después las interpretaciones de las escuelas del Vedanta. Después de las Upanishads nos vamos ya a dos grandes epopeyas, porque los Vedas solo podían leerlos los brahmanes, primera casta, ¿recordáis? A mí no me gusta decir casta sacerdotal, pero es como suele decirse. Algunos prefieren decir que son los hombres de conocimiento, igual que los guerreros, los kshatriyas, son hombres de acción, y los otros son los comerciantes en general, y luego están la cuarta casta, que son los siervos, los sirvientes de las castas superiores. Bueno, y luego los descastados, el problema de los que no pertenecen a ninguna casta, y en ellos la idea de la dignidad humana sufre mucho. La lucha de Gandhi, que muchos conoceréis, no fue tanto por abolir las castas, que le parecían bien, sino por erradicar la idea de aquellos que no pertenecen a ninguna casta y que son claramente marginados y excluidos en el peor sentido de la palabra. Vale, pues llegamos ya a las dos epopeyas. Decíamos, los Vedas y las Upanishads solo las leen o las transmiten primero oralmente la casta de los brahmanes, y con esas dos epopeyas, el Mahabharata y el Ramayana, se va a popularizar el hinduismo. Tampoco entro en ello, solo que la Bhagavad Gita es un fragmento del Mahabharata. El Mahabharata es una obra inmensa, descomunal, y uno de cuyos fragmentos es justamente la Bhagavad Gita. ¿Qué otras influencias encontramos? Para entender la Bhagavad Gita hay que darse cuenta de que aparte de las Upanishads, le ha influido también mucho, digamos, lo que después era uno de los sistemas filosóficos más importantes, que es el Samkhya. En el capítulo 2 diremos algo más del Samkhya. El Samkhya es la base teórica de la que bebe Patanjali,
entre los yogis, los estudiantes de yoga también, es bien conocido. Los Yoga Sutra de Patanjali se basan teóricamente en el dualismo que defiende el Samkhya. Hoy, a los que estamos un poco orientalizados, oír hablar de dualismo suena ya como algo inferior, porque la versión que nos ha llegado de la India, del hinduismo, también del budismo, es la palabra clave que tanto se ha desarrollado de Advaita, es decir, no dualismo, no dualidad. Mientras que el Samkhya y los Yoga Sutra de Patanjali son claramente dualistas y no pasa nada para los no dualistas empedernidos. Upanishads influyen en la Bhagavad Gita, Samkhya influye en la Bhagavad Gita. El budismo influye de una manera especial. El budismo influye porque en aquel momento, recordad que desde que Siddhartha Gautama, el que alcanza ese estado de budeidad, de despertar, de iluminación, ha ido creciendo en la India. El budismo está los 5 primeros siglos de su existencia solo en tierras indias. Después va a irse ya al sudeste asiático, a China, Japón, a Tíbet, pero el budismo nace en la India y está 5 siglos en la India. Y pronto, tanto el budismo como el hinduismo se dan cuenta de que no defienden lo mismo. E inmediatamente es declarado herejía, heterodoxo. Ni cree en la autoridad de los Vedas, ni cree en el sistema de castas, Siddhartha Gautama, Buda Sakyamuni, por tanto, no pertenece al hinduismo. Pero el budismo iba creciendo mucho y algunos interpretan la Bhagavad Gita como un intento del hinduismo de salir al paso del auge del budismo y crear algo nuevo. 2 puntos concretamente. Los que conocéis un poco el budismo sabéis que todo el que se toma en serio el budismo comienza tomando refugio en el Buda, el Dharma y el Sangha, en el personaje histórico del Buda, en las enseñanzas del Buda y en la comunidad budista. Pues Krishna, en la Bhagavad Gita, hablaremos pronto de Krishna, empieza a decir, refúgiate en mí. No te refugies en el Buda, que el budismo está creciendo mucho, sino refúgiate en mí, que soy, a partir de entonces, sobre todo, el símbolo por excelencia del hinduismo. Hay semejanzas con los Yoga Sutras de Patanjali, para quienes lo conocéis, importantes. De hecho, hay todo un capítulo, que es el capítulo sobre Dhyana Yoga, sobre el yoga de la meditación, podemos traducirlo, o de la contemplación del Atman, en el que lo que está diciendo la Bhagavad Gita es prácticamente idéntico a lo que dice Patanjali. Bueno, esas serían las influencias principales. Dejemos ya las influencias. No voy a entrar en las interpretaciones, porque la riqueza de la Bhagavad Gita y el lenguaje tan atractivo que utiliza y tan poético en ocasiones es tan rico que ha recibido las interpretaciones más variadas. Unas interpretaciones como la de Shankaracharya diciendo que está defendiendo el no dualismo, de los dualistas como Madhva defendiendo que la Bhagavad Gita es dualista, y así cada uno, como solemos hacer muchísimas veces, proyectamos nuestras ideas en el texto que estamos leyendo, queriendo encontrar lo que en realidad es nuestro pensamiento. No entramos en las distintas interpretaciones, en todo caso, o en el diálogo o en algún momento pueden salir en otra ocasión. Vamos a situarnos ya en la Bhagavad Gita. Aquí tenemos una de las imágenes, de las representaciones más célebres, que es el momento en que empieza la Bhagavad Gita. Los 2 personajes que veis ahí son los 2 protagonistas de la Bhagavad Gita. Uno es Krishna y otro es Arjuna. ¿Quién es Krishna y quién es Arjuna? ¿Qué simbolizan? Podríamos decir que Arjuna es el símbolo del buscador espiritual o simplemente humano que todavía está dudando, que hay cosas que no ve claras y que se enfrenta a dilemas morales, como todos nosotros, y con gran gravedad cuando ve que el ejército que hay frente a él y contra quienes va a combatir, entre ellos están sus primos,
están sus maestros de infancia y de adolescencia que los educaron. Es una guerra fratricida entre dos linajes distintos, los Kauravas y los Pandavas. Momento inicial, va a empezar la batalla, suenan ya las caracolas y los tambores y Arjuna le dice a Krishna: no puedo matar a mis primos, a mi propia familia. Aquí hay un pequeño problema, y es que esta actitud que podríamos llamar pacifista de Arjuna nos resulta muy atractiva hoy. Y sin embargo, a muchos sorprende que toda la Bhagavad Gita es el intento de Krishna por convencer a Arjuna de que su deber, dharma, es guerrear. ¿Por qué? Porque es una guerra justa. En el conjunto del Mahabharata se entiende mejor, porque sus primos, los Kauravas, son ambiciosos, mentirosos, crueles, intentan asesinarlos, les construyen un palacio de cera para que se quemen dentro, y ellos son heroicos, virtuosos, valientes. Casi diríamos las fuerzas del bien y las fuerzas del mal, las fuerzas de la luz y las fuerzas de la oscuridad. Los que conocéis la Bhagavad Gita, si llegamos a los últimos capítulos, habla de cualidades dévicas, las virtudes, y de cualidades asúricas. Los asuras son los malos de la película. Pues bien, los Kauravas encarnan claramente esas fuerzas egoístas, oscuras, y los Pandavas, donde está Arjuna, representan las fuerzas de la luz que están luchando por la justicia, por el bien y por la armonía. Por tanto, solo en ese contexto quizás se hace más comprensible y más aceptable que Krishna esté intentando convencer a Arjuna de que tiene que guerrear, que su deber es guerrear. Repito el término deber porque chocamos con uno de los términos fundamentales de la tradición hindú y budista también. ¿Recordáis que decía respecto al budismo, refugiarse en el Buda, el Dharma y el Sangha? Dharma, que es la traducción de otro término védico que es Rita, que significa algo así como la existencia de un orden cósmico, pero también ético. Un orden cósmico ético, un orden justo, que quien transgrede ese orden, quien es ambicioso, cruel, envidioso, como los Kauravas, pues está un poco saliéndose de la realidad correcta. El Dharma se ha traducido de muchas maneras. Es una palabra tan polisémica, con tantos significados distintos, que no basta una sola. De hecho, cuando el cristianismo llegó a la India y conoce la tradición hindú, empieza a ver que los textos y los hindúes hablan de su propia tradición como del Sanatana Dharma, y ellos lo traducen como la religión eterna. Sanatana es eterno, no tiene problema, o perenne, como hay por ahí algo hablando de psicología transpersonal y de filosofía perenne. El Sanatana Dharma es la religión de los hindúes. Pero Dharma, ese orden cósmico, se refleja también en el sistema sociopolítico de la India, el sistema de castas. Y por tanto, nacer en una casta significa desempeñar una función determinada y profesiones determinadas en la sociedad hindú. Y decíamos, así como el Dharma, el deber, la función de los brahmanes es conservar el conocimiento y transmitirlos, aprenden los Vedas de memoria y los van transmitiendo a sus estudiantes. El Dharma, el deber del guerrero, es guerrear. Pues bien, el gran guerrero que había mostrado ser el más valiente y el más mortífero de todos los guerreros expertos, ahora se le ocurre decir cuando va a comenzar una batalla tan importante que no puede guerrear y tira el arco y las flechas a los pies de Krishna y le dice, lo siento, no puedo guerrear.
Por tanto, Arjuna tiene dudas, padece crisis morales, es un buscador, intenta hacerlo bien, como cada uno de nosotros, pero no tiene las ideas muy claras y desfallece en el campo de batalla sin saber muy bien qué hacer. ¿Y por qué le pregunta a Krishna? ¿Quién es Krishna? Krishna, muchos sabéis que se ha convertido en uno de los símbolos más queridos por buena parte de la tradición hindú, sobre todo de la tradición hindú más bhakta, más devocional, que más practica el bhakti yoga, que es el yoga de la devoción, el yoga del amor divino, que vamos a ver que es una de las grandes aportaciones de la Bhagavad Gita, que no existía prácticamente antes. Existía una corriente vishnuita y krishnaita, pero no con la fuerza con que lo presenta Krishna en la Bhagavad Gita. En principio, Krishna es un general, y por eso va a la guerra, porque los hermanos mayores de los dos ejércitos van a hablar con Krishna para que se ponga de su lado, con Dios a nuestro lado. Y entonces no se ponen de acuerdo, y bueno, pues elegid uno de vosotros que elija mis 500 guerreros que tengo, y con el otro ejército me quedaré. Los malos de la película, que se mueven dentro del reino de la cantidad, podríamos decir, dicen, pues nada, nosotros queremos los 500 guerreros. Y Arjuna, que admiraba a Krishna no solo como general, sino como maestro, le dice, encantado de que Krishna, tú te vengas con nosotros. Por tanto, Krishna es un general, pero es también un gurú, un maestro. Y mucho más, que no vamos a descubrirlo, quienes no lo sepáis ya, que muchos quizás sí, hasta que vaya avanzando nos vamos a poner en la piel de Arjuna y vamos a esperar a describir con Arjuna ante quién está en el carro de combate que vemos aquí. Vale, tenemos la presentación y a partir del capítulo 2 se suele decir que es un diálogo entre Krishna y Arjuna. La verdad es que tiene más de discurso monológico, de monólogo, que de diálogo. Algo parecido a los filósofos de la sala, o no tan filósofos, a los diálogos de Platón. Se habla de los diálogos de Platón, pero el pobre Simias o Cebes lo único que hacen es decirle, sí, maestro, sí, qué maravilla, ¿y cómo es eso? O sea, esto no es un diálogo entre nosotros, es un diálogo filosófico. La Bhagavad Gita es algo parecido. Son discursos maravillosos de Krishna. Algo importante, la Bhagavad Gita no es un texto filosófico, como decíamos que no lo son las Upanishads. Es un poema de 700 estrofas, es un poema devocional. Es un poema de yoga, su contenido es el yoga. Prácticamente los 18 capítulos de que consta llevan en el título el término yoga. Samkhya Yoga, Dhyana Yoga, Karma Yoga, Bhakti Yoga, Sannyasa Yoga, Purushottama Yoga. Es un libro de yoga. De hecho, podríamos decir que es el libro de yoga, el primer libro de yoga sistemáticamente expuesto. Claro que existía el yoga y en algunas Upanishads, en la Svetasvatara Upanishad y en la Katha Upanishad, aparecen referencias muy concretas de que uno debe irse a un lugar tranquilo, sentarse en una postura cómoda, controlar la respiración, concentrar el pensamiento, pero de manera sistemática, la Bhagavad Gita podemos decir que es el primer libro de yoga. Y no de un yoga, sino de 3 yogas. Es el término más utilizado en la Bhagavad Gita y significa cosas bastante distintas también. Pero en principio, supongamos esta noción ideal inicial del yoga. El yoga es la práctica, la disciplina que intenta conseguir la unión. Yoga viene de yug, como yugo, como cónyuge, como uncir. Es la unión de mi conciencia individual o del ser individual o del alma individual con la conciencia cósmica, la conciencia infinita, el ser trascendente, por utilizar distintos términos y no aferrarnos a ninguno. Sobre todo al término Dios,
que ya produce alergia en muchos y adicción en otros, pero intentando evitar tanto las alergias como las adicciones por las connotaciones subjetivas o histórico-culturales que desatan en cada uno. Por eso no me gusta traducir Brahman por Dios, que se ha hecho mucho. Igual que no me gusta traducir, bueno, aquí tengo menos reparos. De las Upanishads hemos dicho muy poco. Si hubiera que decir una sola afirmación sería, ¿de qué van las Upanishads? Están diciendo, Atman es igual a Brahman. Atman, cuando llegan los primeros indólogos cristianizados junto con misioneros cristianos, dicen, ya está claro, Atman es el alma y Brahman es Dios. No hay gran inconveniente, pero entonces tenemos que revisar lo que entendemos en serio por alma y por Dios. Por tanto, muchos traductores incluso, y yo los apoyo, prefieren dejar esos dos términos tan centrales. Pero en cualquier caso, Atman es el fondo de nuestro ser. Nuestro ser es el fondo de nuestra conciencia. Y esa identidad entre Atman y Brahman, que aparece en las Upanishads y reaparece en la Bhagavad Gita, significa nada más y nada menos. ¿Os imagináis? Imaginaros los que practicáis meditación, que ya por lo menos un buen grupo lo hay, que uno deja de atender a los objetos de los sentidos, deja de atender el pensamiento, se calma la mente, yogas chitta vritti nirodha, dice Patanjali, ¿no? Para los yogis. El yoga es el proceso de detener los pensamientos. Y cuando me mantengo muy atento, con atención plena, mindfulness, como no, a lo que hay en el fondo de mi ser, ¿qué descubro? Mi Atman. Conciencia pura, si se quiere. Pero ¿y esa identidad entre Atman y Brahman? Ostras, lo que significa es que cuando voy al fondo de mi conciencia, que parecía mi conciencia, descubro que no es mi conciencia, sino que es la conciencia infinita. ¿Os dais cuenta lo que supone esto? Tomarse en serio esta intuición filosófica y experiencia mística fundamental de las Upanishads. Cuando voy al fondo de mi ser, desaparecen los límites individualizadores de mi conciencia, que es mi ser profundo, y descubro que Atman es Brahman, que la conciencia individual aparentemente finita es la propia conciencia infinita. Después de decir esto siempre me dan ganas de callarme y que nos vayamos ya. Yo diría que este es el proyecto, así como se habla del proyecto cartesiano, el proyecto ilustrado, el proyecto upanishádico y yógico es descubrir el fondo de nuestro ser que está más allá de todas las sensaciones, todas las emociones y todos los pensamientos con los que generalmente nos identificamos. ¿Se ve? ¿Os imagináis por un momento que descubro que en el fondo de mi alma está Dios? Me paso para las mentes más cristianas que se acerquen un poco. Búscate en mí, búscame en ti. ¿Recordáis esa preciosa expresión de nuestros místicos, de nuestra mística? Krishna le podría decir perfectamente a Arjuna que estás buscando el fondo de tu ser para saber también lo que debes hacer. Búscame en ti. Se ve, donde estoy yo, Krishna, Dios, entre comillas, es en ti. Soy el fondo de tu ser. Claro que soy totalmente trascendente, pero no trascendente en el sentido de que estoy fuera del mundo, fuera de todo, más allá de, sino que soy también simultáneamente inmanente. Constituyo el corazón secreto de absolutamente todo lo que existe. Aham Brahmasmi, decíamos viniendo en el coche, ¿no? Yo soy Brahman. Lo que descubre el Rishi Upanishádico, el sabio de las Upanishads, es
cuando llega al fondo de la conciencia única, no dual, no local, digamos hoy, y mira que me cuesta cada vez más recoger algún término de la física cuántica porque parece que sea la clave secreta para todo, pero lo que encontramos es quizás esa conciencia no dual, esa supraconciencia que Manel Sanz, a quien seguro que habéis oído muchos, suele decir ahora. Esa es la gran intuición upanishádica y lo que Krishna le está diciendo a Arjuna, como veremos. Por tanto, los dos términos básicos, Atman, conciencia individual, alma, ¿por qué no? Brahman, la realidad última, el absoluto, la conciencia infinita, que es, de Brahman no se puede decir nada, es inefable. Pero si queremos decir algo, dice el hinduismo, digamos que es Sat Chit Ananda. Es decir, ser puro, ser absoluto, conciencia pura, conciencia infinita, y Ananda, gozo o felicidad absoluta. Y eso eres tú. Otra de las grandes afirmaciones de las Upanishads, Ta Tuam Asi. Eso, el momento iniciático en la Chandogya Upanishad en la que el padre le dice al hijo, no lo desarrollo, eso eres tú. Esa esencia sutil, invisible a los ojos, el Atman, eso eres tú. Pues bien, empieza en el capítulo 2 las enseñanzas de Krishna fundamentales. Si alguien quiere leer un solo capítulo de la Bhagavad Gita, exagero aquí, que sea el segundo, porque sintetiza muchísimas enseñanzas. ¿Cuáles? Aquí sale el Samkhya. El título posible de este capítulo es Samkhya Yoga. Samkhya significa discernimiento, discriminación. Como Viveka significa discernir, discriminar entre lo que es eterno, que es lo único realmente valioso, imperecedero, y todo lo demás que es temporal, efímero, maya, palabra mágica a la que quizás tendremos que volver. Resumo, ¿qué enseñanzas da Krishna a Arjuna para empezar? Primera, Arjuna, estás perdido, estás confuso, estás en una grave crisis moral. El desaliento se te está comiendo. ¿Por qué? Porque no ves clara una cosa. Lo que tú eres esencialmente y lo que son esencialmente cada uno de los guerreros que ves frente a ti no es este cuerpo, sino que es el Atman. Y el Atman es inengendrado y es imperecedero, es inmortal, es eterno. El Atman ni mata ni muere. Por tanto, recoloca un poco, reorganiza tu sistema de creencias y de valores, porque claro que es importante la vida física, pero en algunos momentos, si tú, guerrero, debes luchar por el Atman, no te desesperes, porque deberías tener claro que la muerte no es el fin de todo. Como todas las experiencias cercanas a la muerte nos invitan a tener últimamente. Primera enseñanza central. Tú eres ante todo el Atman y el Atman es inmortal. Descubre eso porque si no vas a ir perdido por la vida, le dice Krishna. Segunda, vivimos muchas vidas, reencarnación. Si la primera era la inmortalidad del Atman, del alma, la segunda es la reencarnación. Tanto tú como yo, como todos los que tienes frente a ti, han vivido muchas vidas y probablemente vivirán muchas más. El cuerpo es como un vestido que cuando se hace viejo y se estropea y se rompe, lo dejamos, descansamos y nos ponemos otro. Doctrina de la reencarnación, que está ya en las Upanishads, no con claridad en los Vedas, en las Upanishads sí, y desde entonces todo el hinduismo se caracteriza, entre otras muchas ideas, por la firme creencia en la reencarnación, que también a partir de mediados del XIX, principios del siglo XX sobre todo, se introduce en Occidente de una manera extraordinaria, con la Orden Ramakrishna, con la Sociedad Teosófica y con tantas cosas. ¿Vale? Primero, tu alma es inmortal.
Segundo, tu alma ha vivido muchas veces y vivirá muchas más. Tercero, la existencia del Dharma. Existe un orden cósmico-ético, decíamos, una justicia divina. Creo que no había utilizado este término todavía, pero ¿por qué no? En el conjunto del hinduismo hay una justicia organizada por la sabiduría amorosa suprema. No sé cómo evitar el término Dios, pero nos puede servir. Esa inteligencia creadora infinita que ha plasmado un orden con inteligencias suprahumanas que lo coordinan y que hacen que la reencarnación esté dentro de un orden, la ley del karma que conocéis todos, y según nuestro comportamiento en vidas anteriores, pues así son nuestras vidas posteriores. Y nos volvemos a encontrar una y otra vez con nuestra familia kármica, con aquellos con quienes hemos estado relacionados y las cosas o han funcionado muy bien y entonces seguimos un trabajo conjuntos, o no han funcionado bien y entonces me ha quedado una lección por aprender, etc. Por tanto, soy inmortal, reencarno muchas veces, existe un orden cósmico y ese orden cósmico se plasma en el sistema de castas. Aquí ya uno empieza a removerse a veces en su silla, pero si queremos entender la Bhagavad Gita, hay que entender que en su contexto histórico, nacer en una casta no es casual, sino que depende del karma que cada uno tenga y, por tanto, para que la sociedad funcione bien, concebían ellos, no lo voy a defender, pues debe cumplir lo que esa casta debe realizar. Y en tu caso, Arjuna, es guerrear. Vale, dejemos ahí el capítulo 2. Aunque voy a entrar al capítulo 3, que es el que se titula Karma Yoga, con lo cual empezamos con uno de los 3 yogas. Habla de muchos yogas, pero son los 3 fundamentales que hemos dicho. Y en el capítulo 3 aparece el Karma Yoga. Para entender la importancia que tiene la Bhagavad Gita, hay que ponerlo en su contexto, por eso empezaba diciéndolo, y respecto al Karma Yoga, reconocer que toda la tradición anterior, muy mayoritariamente, sobre todo a partir de las Upanishads, el ideal del sabio es el renunciante, el sannyasi, que renuncia a la acción. Lo único que tiene verdadero sentido es la vida contemplativa, diríamos aquí, la vida contemplativa, y uno se va al bosque y allí busca trascender la ilusión de Maya y descubrir que su verdadera identidad es el Brahman infinito. La acción caen en ella los ignorantes, pero cuando uno despierta se daría cuenta de que la acción no tiene sentido. Este ideal del renunciante ha sido el que dominaba la India en aquel momento. Profundísima transformación que ofrece la Bhagavad Gita. No. La renuncia profunda no es a hacer todo tipo de acciones y cumplir los deberes que me correspondan, sino que es no apegarse a los frutos de la acción. Lo importante es que mi intención, mi motivación a la hora de actuar sea correcta, sea justa, y no preocuparme tanto por los resultados. Renunciar es renunciar a los frutos de la acción. No voy a hacer algo porque quiero conseguir unos resultados y si no los consigo, sino que voy a hacer lo justo, lo correcto, lo que forma parte del Dharma. ¿Os dais cuenta que giro? De ser el ideal, renunciar a la sociedad. Lo que hace el sannyasi es renuncia a todas las normas sociales, renuncia a todas las profesiones y coge su cuenco, como el mismo Buda Siddhartha Gautama hizo cuando se iluminó, y con el cuenco va pidiendo limosna, podríamos decir, y dando enseñanzas, pero renuncia a cualquier rol social, político, económico y de todo tipo. Se sale del sistema, podríamos decir hoy, y busca solo, exclusivamente, la liberación final. Por tanto, clave del Karma Yoga, para no extendernos mucho, que vamos más lento de lo previsto.
desapego. Renuncia y desapego. Renuncia a los frutos, a los resultados de la acción que realice, y eso significa que voy a actuar sin apegarme a los frutos de la acción. Pero, le dice Krishna, este desapego, esta actitud, solo es posible si uno consigue un cierto equilibrio mental. Samatva, samatha. Es decir, es clave para actuar bien no estar perdido como estás tú, Arjuna, confuso con 1000 pensamientos de si debo hacer esto, de si me va a pasar aquello. La mente ha de estar ecuánime, concepto absolutamente central en la Bhagavad Gita y en todo el yoga. Ecuanimidad. Mi ánima, mi alma permanece igual, sin ser afectada y zarandeada, pase lo que pase, en el placer o en el dolor. El sabio, le dice Krishna a Arjuna, es aquel a quien le resulta indiferente, quizás no sea la palabra, quien sabe mantenerse ecuánime tanto ante el elogio como ante la crítica. Mientras uno esté identificado con su ego, ahamkara, con ese constructo psicológico que creemos que soy yo, si me dicen algo positivo, se engorda mi ego, se infla y se pone muy contento, y si recibo críticas me desespero porque la imagen de mí mismo está siendo... No, he de estar centrado en el Atman y solo ahí es posible ser ecuánime. Ser ecuánime no es una actitud mental, es decir, pues ahora voy a no reaccionar a lo que me suceda. Eso es imposible, a menos que uno esté instalado en la sabiduría, Stita Praña, dice la Bhagavad Gita. Esté instalado en esa sabiduría que consiste en saber profundamente que mi identidad es el Atman y no mi barullo psicológico. Por tanto, clave del Karma Yoga. Mi enseñanza no es que dejes de actuar, sino que actúes cumpliendo con tu deber, actúes sin preocuparte si vas a morir o qué va a suceder al final. Una vez hayas visto claro, con un intelecto resoluto, Buddhi Yoga, qué es lo que debes hacer, hazlo. Sirve. El servir a ti está en el título para no ser tan literal traduciendo Karma Yoga como yoga de la acción, porque la acción desapegada sería la verdadera acción que sirve al bien mayor, al bien común, o como se quiera denominar. Por tanto, Karma Yoga. Si nos vamos al cuarto capítulo, se titula Jnana Yoga. Aparece otro de nuestros términos. Jnana es conocimiento. El Jnana Yoga es el yoga del conocimiento. ¿Pero qué conocimiento? ¿Ser un gran científico, un gran filósofo, un gran pensador? No, no tiene nada que ver con eso. Es el conocimiento del Atman. Es el conocimiento de lo esencial. Saber que todo lo otro está en constante movimiento, en constante transformación, y que lo único inmutable es el Atman, que es Brahman. Eso es Jnana Yoga, el que llega a conocer el Atman, que es Brahman. En el capítulo 4, Krishna le habla de la noción de avatar, que a partir de la película y luego a partir de mucha gente se empieza a hablar de avatar en otros sentidos, aunque relacionados, ¿no? Hasta en los videojuegos, ¿no? Uno puede construir su avatar, pero en la tradición hindú, el avatar significa el descenso pleno de lo divino en un cuerpo generalmente humano. Krishna le dice a Arjuna, capítulo 4, cada vez que el adharma, el desorden y la injusticia reinan en una sociedad, en el mundo, por el poder de mi maya, por el poder de mi voluntad, tomo un cuerpo humano y me manifiesto entre los seres humanos para restablecer el orden y la justicia. Sabéis que hay la doctrina clásica, de hecho este es el lugar clásico de la doctrina de los avatares para el resto del hinduismo, y después
van a hablar de distintos números de avatares, normalmente 10 o 12, varía el número, pero los más conocidos son Rama, Krishna, y estarían esperando al siguiente, y después algunos aceptan en la modernidad que Jesús, el Cristo, en su concepción podría considerarse un avatar, que el Buda, esto es más problemático porque Shankaracharya criticaba mucho al Buda y al budismo, pero ya los contemporáneos van a decir, bueno, el Buda también es plenamente realizado, quizás podemos considerarlo un avatar. Pues bien, ¿por qué es importante la noción de avatar? Porque nos vamos acercando hasta el capítulo 10, capítulo 11, en el que Arjuna va a descubrir quién es Krishna. ¿Y qué es lo que va a descubrir? Que Krishna es el avatar, que Krishna es la conciencia infinita aparentemente encerrada en el cuerpo de este general y este maestro que es Krishna. Vamos a dar un salto al capítulo del Dhyana Yoga, el yoga de la meditación. Y aquí soy muy breve. Nueva enseñanza de la Bhagavad Gita que toma de las Upanishads. Vete a un lugar tranquilo, deja de prestar atención a lo exterior, concéntrate en el entrecejo, por ejemplo, medita hasta contemplar el Atman. Dhyana Yoga aquí es la contemplación del Atman. Pero se ve, cuidado porque nuestra mente está tan exteriorizada siempre y cosifica tanto las cosas que cuando hablamos de autoconocimiento, cuando hablamos de conocer el Atman, la mente enseguida se proyecta para ver cómo me represento eso que llamo el Atman. No, el Atman es el sujeto que nunca puede convertirse en objeto. El Atman es lo que soy y es esa conciencia pura. A mí me gusta decir ese sujeto autoconsciente que es consciente de sí mismo en tanto que es ser, aunque no haya ningún pensamiento, o más bien, sobre todo y especialmente, cuando no me identifico con la mente. Y ese es el verdadero conocimiento. Contempla el Atman, no es contemplar algún objeto o exterior físico material o interior psíquico como un contenido de mi conciencia. Es la conciencia pura. Decía que normalmente se suele dividir, la tradición ha dividido generalmente la Bhagavad Gita, son 18 capítulos, en 3 bloques. Habíamos visto el primer bloque, que se ha centrado sobre todo en el Karma Yoga y también en el Jnana Yoga, como acabamos de ver. El yoga de la acción y el yoga del conocimiento. El segundo bloque estaría totalmente dedicado al Bhakti Yoga. Decía antes que hay muchas interpretaciones y que algunos, como Shankara, que es el pensador por excelencia tradicional de la India, siglo VIII, IX de nuestra era, interpreta la Bhagavad Gita como Jnana Yoga. Pero otros muchos, no doy nombres, dicen, hombre, pero ¿no ven ustedes que el corazón de la Bhagavad Gita es Bhakti Yoga? Es el yoga de la devoción, el yoga del amor, el yoga de la entrega a lo absoluto. Vamos a ver al final, el último capítulo, que esto es el secreto supremo que transmite la Bhagavad Gita. Dejo cuestiones un poco más técnicas. Hay un capítulo, si alguien lee el libro de ensayo para una comprensión integral de la Bhagavad Gita, allí lo desarrollo bastante, porque me llamó la atención, los que conocéis varias traducciones distintas, uno lee cosas tan diferentes cuando lee varias traducciones de la Bhagavad Gita, que dice, aquí pasa algo. Y se da cuenta, como puede darse cuenta en muchas ocasiones, pero aquí es muy claro, que el traductor traduce de una manera o de otra, sobre todo en una lengua como el sánscrito u otras, dependiendo de su concepción filosófica de las cosas. Lo que veis desarrollado allí, el séptimo capítulo, que empieza el segundo bloque, se llama Jnana Vijnana Yoga.
Entonces, curiosamente, Shankara, por ejemplo, dice, jnana es el conocimiento teórico porque he oído hablar de ello o porque lo he leído en los libros, el conocimiento teórico del Atman inmutable. Y vijnana es la realización experiencial de ese Atman inmutable. Pero vienen otros, como Sri Aurobindo, que también hay varios libros suyos ahí, que dice, mi interpretación a partir de mi experiencia es muy distinta. Jnana no es, ni en la mayor parte de los casos en la tradición hindú, es conocimiento teórico. Jnana es el conocimiento experiencial del Atman que decíamos. Y entonces vijnana, pues porque vijnana sería un modo de conocer mucho más integral que comprende que el Atman, que es Brahman, no solo es trascendente, sino es también inmanente. No solo es eterno, sino que es también temporal. No solo es impersonal, como eso decía Advaita, sino que tiene también un rostro personal. No solo es uno, sino que toda la multiplicidad es también el propio Brahman. Entonces, con esta lectura, a partir de aquí, el segundo bloque se lee de otra manera, porque Krishna empieza a decir que es él a esta luz, es decir, soy trascendente pero también inmanente. De hecho, para no aburriros tanto con el monólogo como Krishna, porque claro, es tan poético que una explicación más filosófica, no sé si podríamos llamarla así, o más de sentido común, hace perder mucho de la belleza de la Bhagavad Gita. Por eso, al menos en algunos capítulos, como estos en los que entramos, preferiría decíamos, en el capítulo 7, empezando. Bueno, por ejemplo, una vez le ha insinuado que el vijnana significa ver a Brahman, lo eterno, no solo trascendente, sino también inmanente, que él es el corazón de todas las cosas, tras exponer esa que podemos llamar sabiduría integral, vijnana. Krishna desgrana una serie de ilustraciones concretas para expresar quién es él y qué es él. Por ejemplo, dice, yo soy el sabor de las aguas vivas y la luz del sol y la luna. Soy por siempre la semilla de la vida eterna. Soy la inteligencia de los inteligentes. Soy la belleza de los bellos. Yo soy el poder de los fuertes cuando se halla libre de pasiones y deseos egoístas. Y así sigue, tanto en este capítulo como en el 9, leeremos alguno más, y en varios, describiendo de una manera poética, majestuosa, una idea muy simple. Yo soy todo. Saber ver lo divino en todas las cosas es la clave del vijnana, de la verdadera sabiduría integral que no piensa o experimenta a lo divino solo como trascendente, y el mundo es maya, sino que el mundo empieza a verlo a una nueva luz, viendo lo divino en todas las cosas. A ver cómo vamos de tiempo. Hay quien habla del yoga agónico, el yoga de los agonizantes. Y es porque Krishna, a partir de mostrarle a Arjuna que él es el corazón de todas las cosas, la inteligencia de los inteligentes, la belleza de los bellos, el poder del poder correcto, la semilla de absolutamente todo, le dice, meditar es concentrarte en mí. La enseñanza de Krishna en el Bhakti Yoga pasa por decirle, entrégate a mí, piensa constantemente en mí, pero ese mí es el mí de búscate en mí, búscame en ti. Por tanto, es el Atman único.
es la conciencia no dual que compartimos todos. Y le concede mucha importancia a que en el momento de morir, esto se ha dicho en muchas tradiciones, en el momento de morir, si piensas en mí, vendrás a mí y ya no tendrás que volver a encarnar. Un nuevo paréntesis. La mayoría de la tradición hindú ha como canonizado esta idea que podemos llamar el ideal del no retorno. Es decir, no sabemos muy bien explicar por qué estamos aquí, según la tradición hindú, pero esto es un valle de lágrimas, tradición cristiana. Esto es maya, una ilusión, y el objetivo último es liberarnos de este mundo, de este cuerpo, de este sufrimiento. Sarvam Dukkha, me había dicho el Buda ya, todo es sufrimiento. Hay una nueva posibilidad. Aquí doy un salto del ideal del no retorno, que si cuando me estoy muriendo, el agonizante, el moribundo, es capaz de pensar en mí, vendrá a mí, descubrirá su realidad última y no necesitará volver a encarnar una y otra vez en el samsara, en este ciclo de nacimientos y muertes. Hay otra posibilidad y es el decir no. El ideal último, por ejemplo, del yoga integral y del Vijnana Yoga no es liberarme del samsara, del mundo y liberarme del cuerpo, sino liberarme, descubrir que mi Atman es eternamente libre, pero en el cuerpo y en el mundo. Y entonces lo que quiero no es irme del mundo, porque aquí se sufre, sino transformarlo a uno mismo en todos sus niveles para empezar, pero en el mundo en el que vivimos también. El ideal pasa a ser distinto. Es lo que podríamos formular como hacer descender el cielo en la tierra. Vivir el nirvana en el samsara. Ya no es el ideal de no retorno. Ni siquiera, según el sublime voto del bodhisattva en el budismo, que renuncia a entrar en el nirvana hasta que el último de los seres sufrientes, no solo humanos, pueda entrar en el nirvana con él. No, en esta nueva visión, que ya nos alejamos un poco de la Gita, el ideal ya no es ese. El ideal es descubrir la realidad que somos y que es más allá del samsara, del cuerpo y de la mente, pero integrarlo aquí, expresarlo aquí y transformar nuestra mente, nuestro corazón y nuestro cuerpo hasta que lo divino se exprese incluso en la materia. Pero bueno, importancia, y eso es compartido, como sabéis, por muchos investigadores, la importancia de lo que pienso en el momento de morir. No nos detenemos luego en el diálogo si queréis, porque esto creo que hay que interpretarlo de una determinada manera. No se trata de que si uno tiene la mala suerte en el último momento, aunque he tenido una vida impecable, pensar en tal chorrada, No, yo por lo menos no puedo compartir esa presentación. Vamos a ver qué más nos dice. Voy a ir siendo más breve, que me gustaría que nos detuviéramos en el diálogo más. Fijaros qué manera de expresar esta unión de trascendencia e inmanencia. Bueno, para los filósofos de la sala hay un filósofo español que lo tematizó muy bien, que es Zubiri, Xavier Zubiri, que él hablaba de Dios es trascendente en las cosas. Es esta idea la que está expresando la Bhagavad Gita. Todo este universo visible, toda la manifestación, procede de mi ser invisible. Todos los seres tienen su asiento en mí. Es el sostén de todo lo que existe. Es el substrato, la sustancia única y el sujeto único. Pero yo no me asiento en ellos. Soy trascendente. Soy esto, pero trasciendo todo esto. No soy solo, como en determinadas maneras de entender el panteísmo, la totalidad, la naturaleza es lo divino,
sino que la naturaleza es divina, pero lo divino es mucho más que la naturaleza. Es una conciencia trascendente que se expresa en todo esto, pero está siempre mucho más allá. Todas las existencias están situadas en mí, traduce otro. Bueno, aquí he recogido distintas traducciones de lo mismo. Aquello que decía de hasta qué punto el sistema de pensamiento de un traductor influye en cómo lo traduce, en el libro lo trato bastante y comparo 5 o 6 o 7 traducciones, viendo hasta qué punto pueden ser distintas. Bueno, esta es la misma, no nos importa mucho. El último ejemplo quizás, o penúltimo, que leo de ese despliegue de Krishna una vez acaba de confesar, de revelar que Él es todo lo que existe. Yo soy el ritual, el sacrificio, la hierba medicinal, el mantra, la mantequilla clarificada, y yo soy el fuego, Agni, y la ofrenda. Yo soy el padre de este mundo, la madre, el dispensador de vida. Yo soy el fin, el Señor, el testigo, la morada, el refugio, el amigo, el origen, la disolución, el fundamento, la cámara del tesoro y la semilla imperecedera. Yo soy la inmortalidad y la muerte. Y también soy el ser y el no ser, oh Arjuna. Todos son manifestaciones de lo divino, teofanías. No hay más que la conciencia divina expresándose en todo lo que existe. Hay otro pasaje crucial en la Bhagavad Gita que viene un poco después, que dice: con una porción eterna o un fragmento, una parte eterna de mí mismo, me manifiesto como un ser viviente, un ser humano, un jiva en el mundo. Sabéis muchos que en el hinduismo ha predominado, no tanto como algunos creen, la idea de que todo esto es irreal, ilusorio, maya, y que lo único real es esa trascendencia absoluta, que además es impersonal, que además es una sola, que la individualidad se disuelve como la gota de agua cuando entra en el océano. La Bhagavad Gita parece estar diciendo otra cosa, y es que nuestro Atman, nuestro Jivatman, dejadme que diga, es un fractal de la conciencia infinita. No solo soy la conciencia infinita como unidad indiferenciada, sino que la multiplicidad existe desde siempre y para siempre, tanto en la manifestación como en el seno de la propia conciencia infinita. Y ese fractal eterno es lo que somos cada uno, diferente en ese sentido, nuestra unicidad, nuestra singularidad única, irrepetible, nadie más, como un rostro del divino. Y es ese Atman individual el que encarna en múltiples ocasiones. ¿Se ven estas dos versiones distintas que estamos diciendo? La impersonalista, trascendentalista, acosmista, el mundo es maya, el mundo es ilusorio, la individualidad es ilusoria, la multiplicidad es ilusoria, solo Brahman es real. Y la otra versión que dice, no, esto es parcial. Como si uno quedara, porque esto es una experiencia fundamental, pero uno quedara tan cegado por la luz que deja de considerar todo lo que son las formas que proyecta esa propia luz, que son formas de la luz, y entonces el místico o el yogi que ha tenido la experiencia de la luz infinita, y no hay nada más, todo lo otro son ilusiones, pero no habrá la posibilidad de, una vez descubierto que soy la luz infinita, la Ein Sof de los cabalistas, darme la vuelta y ver, cuando ya no me ciega la luz, que absolutamente todo lo que existe es la propia realidad divina con distintas formas. Vámonos al capítulo 11 y voy terminando ya, ¿eh? Espero que el diálogo podamos desarrollar muchas cosas, que si no se puede hacer pesado. Capítulo 11, espectacular. Algunos a partir de la película de Oppenheimer quizás os suena.
porque Oppenheimer, cuando vio la explosión de la primera prueba de la bomba atómica, exclamó esta frase de la Bhagavad Gita, libro que leía a menudo Robert Oppenheimer. Y es que Krishna está ya deslumbrado, nunca mejor dicho, por esta luz infinita que se expresa a través de estar encarnada en Krishna. Entonces está empezando a mosquearse, Dios mío, pero ¿ante quién estoy? Dice Krishna, ¿puedes mostrarme tu verdadero rostro? Y Krishna le dice, bueno, no es fácil, pero te voy a despertar la visión divina. Bueno, a mí me gusta representarlo como que le abren el tercer ojo a uno, la Ajna chakra, y en ese momento Arjuna contempla la forma cósmica de lo divino. Esto es muy similar en un Purana, no he hablado de los Puranas, que es un conjunto de obras importantísimas, que describen uno de ellos la vida del Krishna niño. Es una imagen muy querida en el hinduismo. Entonces Krishna de niño era muy movido, muy juguetón, muy malillo, y siempre estaba robando los dulces, los que habéis estado en la India, esos dulces tan súper dulces, pero algunos fantásticos que hay en la India, y le robaba a los vecinos los dulces y se los comía. Y un día se quejan a su madre, y su madre, ya enfadada, le dice, Krishna, a ver, me dicen que te has comido los dulces que tenían. ¿Es cierto? Que no, mamá, que no he sido yo. ¿Cómo que no? Abre la boca. Y cuando Krishna abre la boca, su madre ve todo el universo en la conciencia de Krishna. Es decir, trasciende el cuerpo físico de su hijo Krishna y la conciencia que habitaba en ese cuerpo, de manera que no nos es dado entender con nuestra mente, si es que es cierto, descubre que absolutamente todo el universo en movimiento está dentro de la conciencia de Krishna cuando Krishna ha abierto la boca. Pues la célebre frase es que en cuanto Krishna le concede la visión divina, es como si 1000 soles alumbraran simultáneamente en el universo. ¿Os imagináis la luz de 1000 soles que estallan en el universo? Pues eso es lo que contempló Arjuna, comprendiendo que esa era la naturaleza profunda de Krishna. A partir de ahí ya no le queda duda. De hecho, empieza a decir, Dios mío, pero hemos sido amigos en la juventud, en la infancia, perdóname si te he hecho alguna trastada, porque es que no sabía quién eras. Ahora resulta que eres el avatar, resulta que eres la conciencia infinita, la conciencia divina expresándose a través de este cuerpo. Ahora sí que va a hacer Krishna lo que le dice Arjuna, lo que le dice Krishna, incluso guerrear. Pero es curioso porque Krishna no ve solo esa magnificencia majestuosa y maravillosa de Krishna, sino que ve también el aspecto destructivo que es parte de la realidad. Y entonces ve que en una parte de la conciencia de Krishna, como si pasado, presente y futuro se pudieran contemplar allí simultáneamente, como se suele decir que es lo que hacen los rishis védicos y upanishádicos, el Trikala Drishti, la visión de los tres tiempos, ve que la batalla en cierto nivel, como cualquier clarividente profético podría ver en los planos sutiles, se está celebrando ya, y el ejército opuesto está destrozado, enclavado en los colmillos del aspecto destructivo de Krishna, y le entra un terror tan enorme que le dice, por favor, Krishna, ya sé quién eres, pero devuélveme la visión normal porque esto es insoportable. Krishna le devuelve la visión normal y vamos terminando ya, de hecho vamos terminando el segundo bloque, pero como temo que se haga demasiado denso, si queréis doy un salto, queda pendiente todo el resto del tercer bloque, pero permitidme que me vaya al capítulo 18, cuando después de todas las cosas que le ha dicho, reconociendo la importancia del Jnana Yoga, transformando la noción de renuncia en el Karma Yoga y exaltando
como el corazón del yoga, la devoción a Krishna, la entrega a Krishna, el amor a Krishna, la contemplación de Krishna. Krishna, aquí recordad, es el símbolo y el nombre de la realidad absoluta. Por eso, otra de las influencias era el movimiento Vishnuita Krishnaita, que hacía no tanto, que se estaba desarrollando y que cobra auge con la Bhagavad Gita. Decir Krishna no es decir alguien más entre otros, sino que es, bueno, yo creo que el equivalente homeomórfico que decía Raymond Panikkar en el cristianismo sería la idea del Cristo Jesús, de cómo el Logos, la palabra, Dios, se encarna en un ser humano. Creo que sin entrar en matices de las comparaciones podríamos entender un poco lo que está ocurriendo aquí. Pues bien, en el capítulo 18, que es el último, aparte de hacer una síntesis de las enseñanzas anteriores, Krishna le dice, bueno, mira, te voy a revelar el secreto último, mi palabra más profunda. Y termina diciéndole, abandona todo dharma. Fijaros, la había estado insistiendo en que cumpla su dharma. Dharma puede ser enseñanza, hemos visto, pueden ser prácticas, pueden ser disciplinas, pueden ser métodos. Le dice, mira, si quieres que te resuma el secreto último es abandona todo el dharma y refúgiate en mí, abandónate en mí, entrégate en mí porque soy la fuente de todo lo que existe. Ven a mí y desde ahí actúa una vez hayas conocido, Jnana Yoga, tu verdadera naturaleza, que es el Krishna en tu interior. Vale, pues Krishna queda contento y Arjuna también. Arjuna le dice, ya no tengo ninguna duda, has resuelto todas mis dudas, voy a la batalla, allí vamos, y obviamente, como era esperar, termina venciendo. Vale, como espero que haya diálogo, me salto todo ese, prácticamente el último bloque, y si no le hubiera, y no os vais corriendo todos después de todo esto, pues explicaría un poco más la diferencia entre Purusha y Prakriti. Así es que gracias por vuestra atención plena y pasamos al diálogo, si queréis. Aquí tenemos a Krishna tocando la flauta y atrayendo a las gopis, que son el símbolo de las almas individuales que se sienten atraídas por la música divina, por Krishna. Gracias Vicente por esta exposición tan bonita. A mí, igual que a muchos compañeros, nos toca muy de cerca, porque ha sido un libro de cabecera durante muchos años, fuente inagotable todavía de conocimientos. Me gustaría, por favor, porque tengo una gran duda existencial, de qué es la conciencia y si se distingue de la consciencia, porque yo veo que hay confusión. Acláramelo, por favor, gracias. Sí. Se ha puesto, es una moda reciente, en realidad la distinción. Doy mi opinión. Me he esforzado por ver la diferencia significativa que algunos dicen que haya, entre otros nuestro querido Emilio Carrillo, que defiende la diferencia, y tantísimos otros, ¿no? Yo creo que es una moda reciente, lanzo mi hipótesis atrevida, y que es un problema de inercia en la traducción. ¿Por qué? Porque consciousness en inglés es siempre con S. En francés, conscience, los dos idiomas de los que solemos traducir al castellano, es también con S. En catalán, que hay mucha traducción en catalán, es también con S. Y entonces se ha querido hacer una diferencia que a mí personalmente, y lo he hablado con bastantes personas, sé cuál dicen que es, pero no termina de convencerme. Y que hasta hace no mucho el término conciencia sin S
se utilizaba para prácticamente cualquier tipo de conciencia y luego se especificaba conciencia fenomenológica, conciencia psicológica, conciencia divina, conciencia de sí. Y a mi entender sigue siendo innecesaria la distinción. Pero algunos quieren, y me parece aceptable, que conciencia con S indique pues esta conciencia más profunda, ¿no? Yo no he encontrado razón suficiente, quizás la hay, ¿no? Y no la he descubierto, pero yo sigo diciendo conciencia para cualquier cosa siempre que se matice. Está la cuestión moral, ¿no? Entonces se suele dejar conciencia para conciencia moral, pero es que nunca se ha dejado para conciencia moral. Repasad los libros de filosofía, de psicología, de autoayuda incluso, hasta hace 30, yo diría, 40 años, y es que no se hacía la distinción, me parece. Tampoco es una cuestión sobre la que quiera pontificar, porque ni siquiera lo tengo totalmente claro, pero no he encontrado razón para la diferencia. ¿Alguna pregunta más? ¿Podrías diferenciar entre espíritu y alma? Según la Bhagavad Gita, según la Bhagavad Gita. Claro, es que la Bhagavad Gita no emplea los conceptos de alma y de espíritu. Por eso. Vayamos a los conceptos fundamentales de la Bhagavad Gita. Yo no sé si lo que tienes en mente es una de las posibles diferenciaciones, que es decir, el alma es individual y el espíritu es universal. Por ejemplo, una de las posibles distinciones. En la Bhagavad Gita los términos son o Atman o Purusha. Justamente en el bloque que nos faltaba, se plantea la importante distinción entre Purusha y Prakriti. Purusha, si se quiere, es conciencia y Prakriti, energía. Purusha es espíritu, la traducción más habitual, y Prakriti es naturaleza. ¿Se ve? Pero si traducimos Prakriti por naturaleza, y es muy importante para entender todo el hinduismo, hay que tener en cuenta que no es la naturaleza material exclusivamente, sino que todo el mundo, yo diría, energético. Por eso una de las traducciones creo que puede ser energía junto a conciencia, Purusha conciencia, Prakriti energía. Todos los procesos de energía emocional, vital, físicos, vitales, emocionales y mentales forman parte de Prakriti. Por eso, en el coche también, aunque han sido pocos minutos, ha dado mucho de sí. Descartes, que tanto influyó durante muchos siglos, no distinguió entre conciencia y mente. Yo creo que aquí tenemos mucho que aprender de las tradiciones índicas y del hinduismo concretamente. Se ve porque la mente es una parte de Prakriti. La mente es energía material. Algunos dicen material, yo creo que desconcierta, pero es energía en movimiento. Mientras que Purusha, que sería el equivalente del Atman, en muchas ocasiones se utilizan indistintamente. Generalmente se concibe como inmutable y pasivo. Ishvara Krishna en las Samkhya Karikas dice, son como un ciego y un cojo. Entonces, Purusha es cojo porque es inmutable, inmóvil, es conciencia pura. Y quien actúa es Prakriti, la naturaleza, que es ciega, no es consciente. La conciencia es solo de Purusha en este dualismo. Y toda la acción, todo el movimiento, toda la energía es de Prakriti. Por tanto, el Purusha observa, cojo, porque no puede andar por sí mismo, Shiva sin Shakti para los que están en el juego ese. Y Prakriti es inconsciente y por tanto necesita la conciencia del Purusha. Cuando uno de los capítulos que nos quedaba es cuando él distingue tres tipos de Purusha.
que algunos traducen como persona, es significativo. Por ejemplo, Oscar Pujol. Oscar Pujol es el sánscritista, yo creo que habría un acuerdo número 1 español, ¿no? Que hizo el diccionario sánscrito-catalán y después se tradujo al castellano, que ha vivido décadas haciendo la tesis en Benarés y que es un sánscritista reconocido internacionalmente. Él prefiere traducir como persona. Yo creo que desconcierta un poco porque es demasiado antropomórfico a mi entender. La Bhagavad Gita dice, existe el Purusha perecedero, las cosas que están en movimiento, aunque en el fondo tengan una conciencia. Existe el Purusha imperecedero, inmutable, lo que siempre ha dicho el Advaita, que es Brahman, pero, novedad de la Gita, existe un Purusha supremo, Uttama Purusha, el Purushottama, el término favorito de la Bhagavad Gita. Y el Purushottama trasciende lo mutable y lo inmutable. Entonces, el Purushottama es el espíritu absoluto, el espíritu infinito. Krishna es el nombre del krishnaísmo para el Purushottama, el espíritu absoluto. Pues bien, resumo. El problema es difícil porque en la Bhagavad Gita los términos son Atman y Purusha y en ocasiones se identifican. Con lo cual, yo diría, en la Bhagavad Gita no está clara la distinción entre Atman entre alma y espíritu, pero me inclino a creer que el espíritu se utiliza más para el nivel trascendente y el alma para esa individualidad en la manifestación. De hecho, Sri Aurobindo, recogiendo este problema, para mí ofrece una clave muy clara, y es distinguir entre Jivatman, el alma individual o espíritu individual, en la manifestación, Atman, conciencia universal, y Paramatman, espíritu supremo trascendente. ¿Se ve? Miremoslo al revés. ¿Qué es la realidad? Antes de toda manifestación, no solo históricamente, sino ontológicamente, lo que existe es espíritu infinito trascendente. Conciencia que todavía no ha puesto en funcionamiento la energía que inherentemente Shakti está en Shiva, Prakriti está en Purusha. Pero os imagináis, a través de la experiencia, iros ahora, sintonizad con vuestro momento meditativo más sublime, la mente se ha detenido y os sentís ser conciencia pura. No hay movimiento, ni físico ni mental. Y llega un momento en que Prajapati, el Espíritu Supremo, Shiva, entra en movimiento, aparece ese aspecto del propio Shiva, que es Shakti, la energía e inteligencia creadora, y comienza a aparecer el mundo de la manifestación que se expresa en una conciencia universal o cósmica. ¿Se ve? Espíritu, realidad, conciencia trascendente. Espíritu, conciencia, realidad universal. Y espíritu fractal del espíritu absoluto, conciencia individualizada que se encarna y pasa por toda la serie de reencarnaciones. Con lo cual, en esta distinción no sería necesaria la diferenciación que sé que se hace en muchas ocasiones entre alma y espíritu, sino que la dimensión espiritual, yo lo resumiría así, intentando no irme de la Gita. La dimensión espiritual tiene tres aspectos, un triple estatus, trascendente, universal e individual. Los tres son reales, los tres existen simultáneamente. Y eso eres tú, Tattwamasi. ¿Se ve? Espíritu o alma. Es que son términos que se han utilizado en todas las tradiciones de manera cada uno a su modo. Aquí se hablaba del anima mundi. El anima mundi sería el alma del mundo o espíritu, que yo decía, de la manifestación. Pero
Detrás del Anima Mundi está el Dios trascendente, el Brahman último, para Brahman, el Espíritu Supremo, Purushottama. Por tanto, tanto Atman como Purusha se pueden traducir como alma o como espíritu, pero no hay problema si diferenciamos entre el espíritu trascendente, entre el espíritu universal y el espíritu individual. No sé si lo he complicado más o... Creo que sí. La versión más sencilla y muchas veces utilizada es decir, vale, para los que creen que existe alma y espíritu, el alma es individual y el espíritu es universal. Y para muchos de ellos el alma individual es parte de la ilusión. Lo que hay desde Aristóteles, el nous aristotélico, hasta el Parabrahman del Advaita Vedanta o el Dharmakaya del Buda, y eso no tiene almas. Las almas individuales son parte de la manifestación. Entonces llamo alma, incluso en ocasiones, a un cuerpo más sutil, que no es ni el físico, ni el emocional, ni el mental, sino el cuerpo causal, pero eso también está destinado a desaparecer en la cuarta iniciación, para los que manejáis ese esquema de iniciaciones, y entonces digamos que esa chispa del fuego divino retorna al fuego único, la gota desaparece en la conciencia única. Segunda posible interpretación. Gracias, Vicente. Una pregunta más por aquí. Hola, buenas noches, Vicente. Primero que nada, darte las gracias por esta serie de explicaciones. Por favor, Vicente, siempre que me paro a pensar en el Bhagavad Gita, no puedo... Siempre me planteo lo mismo, es decir, está claro que es un texto muy, muy fundamental, pero es preciso en el planteamiento que los malos sean terribilísimamente malos, un ejército, y el de Arjuna magníficamente buenos, es decir, ¿no llevamos todos dentro un poco de bueno y de malo? Siempre me llama la atención esta dualidad tan polarizada que aquí se expone. Gracias. Sí, yo diría, creo que compartiría contigo si entiendo que son dos niveles de interpretación y de comprensión distintos. Para empezar, si acabamos de decir que en última instancia todo es divino, ¿dónde están los malos de la película? Bueno, pues quizás hay un segundo nivel de interpretación en el que para el juego de la polaridad, y no entenderíamos ni siquiera el bien sin la noción de mal, ni la luz sin la oscuridad, entonces con 1000 terminologías distintas. Hay seres que están en una línea evolutiva y otros seres involutivos o regresivos, y para la mirada dual estos nos parecen muy malos. Y en cierto sentido, desde una moral prácticamente universal, uno puede pensar en acciones cometidas por muchas personas, y no hay que irse muy lejos, para decir, bueno, esto no puedo aceptarlo desde mi conciencia moral. Es decir, no puedo reconocerlo, sonreír ante ello y decir que, bueno, no pasa nada, todos somos buenos y malos, todos... Es decir, dos niveles de interpretación. Sí, en el fondo todos somos divinos, cada uno está cumpliendo su parte en el plan, y es la visión limitada la que nos hace distinguir tan radicalmente entre buenos y malos. Entre el que le toca hacer de Judas y el que le toca hacer de Juan. Un nivel. El otro nivel, yo creo que a la inmensa mayoría nos cuesta en la vida cotidiana. No sé, cuando uno ve violencias gratuitas, cuando uno ve violaciones violentas, cuando uno ve pederastias incomprensibles, traumáticas, decir, bueno, no pasa nada, todo es relativo y él está en su momento y en su visión. Se ve sin eliminar la otra visión de, bueno, he de reconocer que en el fondo todo es expresión de lo divino, solo que quizás estamos en el desarrollo de un plan evolutivo inmenso que trasciende nuestra comprensión actual, y unos están
siguiendo sus intereses egoístas, egocentrados, ambiciosos, crueles, y otros no. Pero reconocemos que el juego de la manifestación está en esa polaridad. O sea que no, yo no tengo respuesta clara ante el sufrimiento innecesario. Es muy difícil ponerse excesivamente optimista y decir no pasa nada, que todo es divino. Pero esto tendría que ver con el karma de cada uno, el karma karmático, el karma heredado, heredado de otras vidas, que le lleva a ese estado evolutivo, o sea, genera ese estado evolutivo que luego irá, o sea, se irá limpiando, ¿no? Con las reencarnaciones sigue logra trascender. Sí, claro. Si aceptamos el karma, como creo que solemos hacerlo ya, aunque no siempre ha sido así, no como un determinismo que anula cualquier libertad, sino que justamente se entiende como que los resultados de nuestras acciones se deben a que más o menos libremente hemos realizado determinadas acciones anteriormente. La explicación, la teodicea que intenta explicar la presencia del mal en el mundo, recurre a la idea de karma. Bueno, pues esta gente lo ha hecho muy mal y entonces el problema que entre las dos que lo planteáis, para mí está en si esto a la hora de la acción práctica resuelve el problema de no juzgamos ninguna acción, o aun conscientes de nuestra limitación no podemos aceptar ni quedarnos de brazos cruzados ante los crímenes más horribles. Es decir, no tengo respuesta. Pero había otra mano por allí antes, ¿no? Un segundito, espera. Gracias. Bueno, buenas noches. Primero, gracias, ¿no? por toda esta lucidez, ¿no? Esta expansión también de conocimientos que has desplegado esta noche. Me voy con una duda, ¿no? Porque al inicio mencionaba que había un filósofo como Heidegger y otro que no recuerdo muy bien, donde decía que la India no había una filosofía, ¿no? Me voy con esa curiosidad de saber por qué esas posturas y desde dónde se está comprendiendo el mismo término de filosofía, ¿no? Gracias, ¿no? Siendo no la filosofía este propósito del porqué de la existencia, etcétera, ¿no? De encontrar el orden que viene del caos. En tu presentación sentí que cuando mencionas la idea de casta, ¿no? Te ubicas en un punto donde la casta, no sé, me atrevo a decir, no fuese también considerado como esta parte del cuerpo colectivo, ¿no? Hablabas de un cuerpo singular, ¿no? Que se detalla perfectamente en la Bhagavad Gita, y este cuerpo colectivo que entendería que es el lugar de orden ético, ¿no? Donde se establecen estas cuestiones morales, de existencias humanistas, ¿no? Podríamos un poco despegar varias palabras alrededor, pero las castas como esta consolidación, esta convivencia colectiva, ¿no? de base ética, moral, me daba la sensación que, claro, sigue manteniéndose, ¿no? Bajo otros paradigmas, otras estructuras, pero ahí creo que también se encuentra una parte clave, ¿no? Fundamental de este cuerpo que también es cósmico, ¿no? Que es mancomunado. Entonces entiendo que el Bhagavad Gita integra estas, o nos da la posibilidad de ver este cuerpo singular, físico, dotado de subjetividad, de potencial creativo, vital, este cuerpo colectivo y mancomunado también, cósmico, invisible, visible. Entonces quería saber por qué había esta
sensación quizá que he percibido con la idea de las castas, o simplemente si puedes abundar, ¿no?, un poco alrededor de ella. Sí, lo primero es más sencillo y lo liquidamos pronto, que Husserl, Hegel y Heidegger dijeran que no hay filosofía, pues porque el eurocentrismo que ha caracterizado a nuestra filosofía, y no solo a la filosofía, hasta anteayer, como aquel que dice, ha llevado a pensar que la filosofía habla griego o alemán, pero no sánscrito o cualquier otra lengua. ¿Por qué fundamentalmente? Porque desde los orígenes la filosofía se supone que quiere ser un pensar libre de cualquier mitología y de cualquier teología. Entonces, cuando en la Edad Media se decía que la filosofía es ancilla teología, una sierva de la teología, la modernidad, que es la noción de filosofía que se va a terminar imponiendo, Hegel, Husserl y Heidegger son los tres modernos, van a decir, si como en el cristianismo la filosofía está al servicio de unos dogmas que aceptamos irreflexivamente, eso no es filosofía. Yo creo que esta sería la respuesta, que su tendencia sería decir, allí hay teología, porque acepta la revelación de los Vedas sin cuestionarla. Y esto el filósofo no puede hacerlo. Si no, ya no es filosofía. Si yo acepto los mitos y luego trato de justificarlos, o acepto una revelación teológica de manera dogmática, es justamente el proyecto cartesiano, es eso, es decir, solo voy a creer aquello que mi razón, ¿pero qué es mi razón? Que mi razón vea como evidencias, que alcance como certezas incuestionables. Y si no, no es filosofía. Yo creo que esa es la razón profunda que hay detrás de estos tres enormes, de los más grandes pensadores, y por eso los menciono a ellos, que hemos tenido desde el siglo XIX, y en el siglo XX los tres, y que piensen, el pensamiento filosófico no ha alcanzado su autonomía ni en la India, ni en China, ni en el resto del planeta. Claro, ¿de verdad solo vamos a llamar filosofía a aquello que, por muy argumentadamente que reflexione y sistematice, parta de unas primeras intuiciones básicas? Vale, pues si usted quiere limitar la filosofía a un pensamiento exclusivamente racional argumentativo, llame usted filosofía solo a eso. Pero a lo mejor es que se trata de cuestionar la noción de filosofía que tenemos. Yo creo que es eso, es decir, hay teologías, pero no hay filosofías, dirían en resumidas cuentas. Lo de las castas es más complejo, pero sigue habiendo tradicionalistas partidarios de las castas, aunque quizás flexibilizándolas. De hecho, algunos lo que dicen es, pero miren ustedes Occidente, no hablarán de castas, lo decíamos también, no, pero las diferencias de trato y de categorización por el nivel socioeconómico son clarísimas. Y además nosotros ofrecemos una fundamentación teológica, diría aquel, porque estamos convencidos de que no es arbitrario el que uno nazca en una casta o en otra. Por tanto, hay un orden cósmico, el cuerpo social está reflejando el cuerpo del espíritu. El sistema de castas se fundamenta y se justifica teológicamente en un himno del Rig Veda, donde el espíritu supremo, Prajapati, se manifiesta y entonces dice, la cabeza se manifiesta, son los brahmanes, a pensar, el hombre de conocimiento, los brazos son los kshatriyas, la fuerza a combatir, el vientre son los comerciantes, los trabajadores en general, y las piernas son los siervos, los sirvientes. Entonces, claro, mito incuestionable porque pertenece al Rig Veda. Pues a partir de ahí aceptamos que con la ley del karma y la reencarnación uno está, según la justicia cósmica, divina,
en el puesto que le corresponde. Lo que dirían estos tradicionalistas es decir, vale que en la India esta idea, que seguiría siendo válida metafísicamente y aplicable social y políticamente, se rigidificó demasiado. Sobre todo excluyendo a los parias, a los descastados, a los Harijans que quería Gandhi llamarlos. Pero Harijans, Gandhi lo dice en el momento en que el comunismo está llegando ya a la India. Y aquellos dicen, no, Harijans, que significa hijos de Dios, déjenos de eufemismos, señor Gandhi, somos los explotados, los oprimidos de la India. Así es que se llame a las cosas por su nombre. Pero si eliminamos esta rigidificación, ¿acaso es muy distinto? Y uno sigue naciendo en una familia de médicos y recibe más o menos presiones para que siga siendo médicos y no hay unas élites económicas que se perpetúan, sin irnos a los Illuminati o a las élites de todo tipo que queráis. Tan distinto es en realidad si eliminamos ese carácter rígido por el que no se puede pasar de una casta a otra, no se puede casar un brahman con una mujer de otra casta, algunos que no tienen ninguna dignidad humana porque están fuera de toda casta. Si eliminamos eso, ¿realmente tan distinto es? Pero bueno, esto es un problema enorme. Muy bien, vamos a... Esta cuestión ética moral estaría pues desquebrajando, perturbando la naturaleza de este cuerpo colectivo que, como bien has dicho, tiene manos y tiene pies y es un organismo social. ¿Entender? Si partimos que es un organismo social, una unidad funcional, ¿no? Esta idea pues ya de institucionalidad alrededor de este cuerpo social, lo que genera es una división justamente, ¿no? Entonces, la idea de casta se inclinaría más en ese sentido a la idea de organismo social que puede convivir y ser increíble, o pues también verse dividido, ¿no? Fracturado por estas cuestiones morales o lo que decimos que le corresponde a cada quien. Sí, yo creo que señalas bien los pros, los aspectos positivos que puede tener una visión organicista, digamos, de la comunidad, de la sociedad, y los problemas que vemos que presenta y que nos parecen difícilmente justificables. Muy bien, vamos a hacer una última pregunta y con esto acabaríamos, ¿de acuerdo? Hola. Bueno, primero felicitarte por tu exposición tan armónica y tan sabia. Y siempre me he hecho una pregunta, bueno, incluso puedo pensar si es un poco infantil, pero me da lo mismo. ¿Por qué siempre se ha representado a Krishna de azul celeste? Ajá. Quizás puede ser por lo que hemos hablado, que representa la conciencia pura, como lo celestial, el cielo, ¿no? Siempre he pensado eso, pero no sé si es exactamente ese el motivo o cuál es. Yo no sé si tradicionalmente hay una respuesta, supongo que sí, pero no la conozco, ¿eh? Y no me gustaría irme a interpretaciones más contemporáneas, cromo-metafísicas, ¿no? Con el simbolismo de cada uno de los colores, que es muy atractivo, y con la triple llama y todo eso. Siempre ha sido azul celeste. Igual solo tenían ese color. Yo siempre he pensado que tenía que ver con lo celestial, que era un alma divina, Ajá, era el cielo encarnado, ¿no? ¿No? Me interesaba tu opinión. Y yo me pregunto si habrá alguna coincidencia con el color azul que aquí las camisetas de la asociación llevan. Un poco más oscuro que el Krishna tradicional, pero sí. Yo no quería decir nada. O sea que... Estamos rodeados de Krishnas y no lo sabíamos. Bueno, recordaros que Vicente tiene expuesto unos cuantos libros, el que esté interesado pues están a la venta, y también recordaros que estas
intervenciones de ponentes se pueden realizar gracias a las aportaciones que hacéis en la famosa caja de maderita que tenemos allí, ¿de acuerdo? Que quiera aportar algo, bueno será, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Vicente, ¿algo más? Nada más, muchas gracias. Muchas gracias.